Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas al taller de la crisis del plástico y el Tratado Global de Plásticos. Bueno, este es un taller para periodistas, estamos grabando en este momento para creadores de contenido y justamente lo que vamos a charlar hoy tiene que ver con poder prepararnos de cara a este tratado que se va a llevar adelante del 5 al 14 de agosto en Ginebra, Suiza. Y obviamente lo que vamos a hablar es de cómo la crisis de los plásticos, estamos generando un promedio de 400 toneladas anuales. Si realmente no tomamos medidas de cara al 2060, se estima que se va a triplicar este número. Bueno, gracias por estar acá, gracias por poder formarse en estos temas que son claves, realmente son claves y sabemos que son muy difíciles también de poder llevar adelante en las agendas de los medios, más en estos momentos. Y que es súper importante darle una cobertura justamente con seriedad, con altura, con datos. Entonces, bueno, la idea de este encuentro que vamos a tener va a estar dividido en tres charlas, que ahora les voy a contar quiénes son. La idea justamente es poder aportar datos, datos justamente que tienen que ver con poder, digamos, enriquecer nuestros artículos, nuestras notas, nuestros videos, reels, lo que sea que se va a generar. Bueno, el primer aporte va a ser por parte de Felipe Torres, él es coordinador de programas de Gaia, Break Free from Plastic de América Latina y el Caribe. Él va a hablar sobre los límites planetarios, la crisis de los plásticos, la dimensión que tiene esta crisis. Después vamos a tener el aporte de Jimena Ayala, ella es médica con maestría en salud ambiental, dedicada a sostenibilidad de plásticos y la relación con la salud. Ella va a estar justamente hablando de las sustancias peligrosas presentes en los plásticos y realmente entender cómo es que ingresan a nuestro cuerpo. Y por último, vamos a tener el aporte de Alejandra Parra, coordinadora de política de Gaia, América Latina y el Caribe, y ella justamente va a estar hablando de cómo está la cuestión de las negociaciones en este momento, cómo está también digamos, si realmente este va a ser el último y esperemos que así sea, negociación de cara al tratado global, cuáles son las metas, por qué hay países que hablan de un tratado ambicioso y otros no tanto. Y por último, vamos a tener también el aporte de Camila Aguilera, ella es coordinadora de comunicaciones de Gaia, Break Free from Plastic, y va a hablar del rol de la prensa justamente en el Tratado Global de Plásticos. Bueno, quien les habla es Agustina Grasso, yo soy periodista ambiental, directora del sitio Escritura Crónica. Este es un evento que estamos organizando junto a Gaia, Break Free from Plastic y Escritura Crónica, como les decía, de cara a poder brindarles herramientas para poder trabajar de manera seria y con aportes importantes este tema tan importante como es el Tratado Global. La idea es que va a hablar cada panelista y mientras tanto pueden ir haciendo preguntas y va a haber un espacio al final para las preguntas para hacer una ida y vuelta. Lo pueden ir dejando en el chat que nosotros vamos ahí tomando nota. Muy bien, bueno, si les parece, vamos a arrancar entonces con el aporte de Felipe Torres, como les decía, él es coordinador de programas de Gaia y Brave Free from Plastic para América Latina y el Caribe. Muchas gracias, Felipe, por estar acá. Gracias a Agustina y gracias por la invitación. Gracias también a los participantes y a las personas que van a ver la grabación. Les voy a compartir una pequeña presentación que es un resumen de un tema muy amplio que es la crisis de los plásticos. Entonces yo voy a hacer una pequeña contextualización aquí en este taller para periodísticas que se llama Crisis de los Plásticos y la importancia de América Latina en el Tratado Global de los Plásticos. Eh, Primero comenzando considerando que pues vivimos en un solo planeta que tiene ciertos límites y que cuando se estudia eh, sostenibilidad muchas veces se llega a este concepto que viene desde los años 70, que fue indicado en esta publicación que se llama The Limits to Growth, los límites del crecimiento, advirtiendo sobre la insostenibilidad del crecimiento exponencial. ¿Cuál crecimiento exponencial? El crecimiento exponencial de la población, de la producción, de los desechos, del plástico. Entonces ellos
dicen que el planeta tiene ciertos límites para mantener eh, la estabilidad del sistema terrestre. Eso quiere decir que, en otras palabras, el planeta nos ofrece una serie de sistemas que permiten la vida, como por ejemplo el agua potable, el aire respirable, la atmósfera, la temperatura, el clima. Y estos límites planetarios tienen que estar dentro de ciertos niveles para que esos servicios ecosistémicos funcionen. Y ellos definieron 9 indicadores que están aquí a la derecha en este circulito, de los cuales podemos destacar, por ejemplo, el cambio climático, aquí arriba, las entidades nobles, ese es el plástico, el cambio de uso de la tierra, el agua, etcétera. Aquí están ellos, pero digamos que para esta cuestión del la crisis de los plásticos, tendríamos como que destacar estos dos, el cambio climático y la introducción de nuevas entidades como productos sintéticos y residuos nucleares también. Entonces, desde el año 2009, eh, decíamos que se habían cruzado tres bordes de estos límites planetarios, en 2015 cuatro, en 2022 cinco y en 2023 6. Entonces va aumentando esta cuestión. Lo que vemos es que no se generan cambios para mitigar o para evitar esto, sino al contrario. Entonces, estamos en un contexto actualmente que se denomina las tres crisis planetarias. La primera, el cambio climático, que pues ya todos ahora lo hemos escuchado y vivido en carne propia, que se define como la alteración de los patrones climáticos globales impulsada por la actividad humana. Entonces, esto es por la actividad humana, no es que cada cierto tiempo pasa esto, sino nosotros estamos acelerando eso. Y eso provoca el calentamiento global y las consecuencias como el aumento del nivel del mar, que el hielo se derrite, los fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes. Entonces, esa sería la primera crisis. La segunda es la pérdida de la biodiversidad. Entonces, esta es la disminución de especies y hábitats debido a actividades humanas. Y esto afecta la salud de los ecosistemas. Entonces, hay algo que tienen que tener en cuenta que es muy importante y es que no solo sucede una aislada de la otra, sino que pues el cambio climático agrava la pérdida de la biodiversidad y esas dos crisis están agravadas por la contaminación por plásticos, que sería la tercera crisis planetaria, y pues es la acumulación excesiva de desechos plásticos que contaminan los ecosistemas. Además, los microplásticos se han infiltrado en alimentos y aguas y aún desconocemos sus efectos a largo plazo. Entonces, la crisis de los plásticos no es solamente la parte de la basura. En el momento en que el plástico se vuelve basura, es peligroso porque va a los ecosistemas, sino que también tenemos que tener todo en cuenta, todo un ciclo de vida y todo lo que los impactos que puede tener incluso en nuestra salud y cómo todos estamos expuestos a esta contaminación tóxica. Entonces, eso para tener un contexto global de en la actualidad en donde estamos. Ahora, para hablar un poco más profundamente sobre la crisis de los plásticos, entonces, ¿cómo comenzó? Los primeros plásticos fueron desarrollados más o menos a finales del siglo XIX, pero pues después solo se expandieron, muchos años después, no fue que apenas los crearon, se expandieron porque al principio era algo más científico, como por ejemplo las baquelitas y otros tipos de plásticos que eran utilizados para otras cosas. Pero entonces, cuando hablamos de plásticos, hablamos de polímeros, entonces esa palabra si la dividimos en dos, poli son varios y meros quiere decir unas serie de formaciones químicas que se denominan así y están compuestas por largas cadenas de moléculas repetidas que son los monómeros. Entonces, varios monómeros eh, hacen un polímero y el plástico son
diferentes tipos de polímeros. La verdad, el plástico es una familia de materiales que incluye polímeros sintéticos y no sintéticos. Por ejemplo, aquí vemos un polímero de una larga cadena de carbonos. A partir de ese momento, los científicos crearon nuevos materiales combinando derivados del petróleo y otras sustancias, pero ese es uno de los grandes protagonistas de la crisis de los plásticos porque su extracción, el petróleo es un recurso finito y además bastante contaminante cuando lo usamos, entonces él está presente en toda la cadena. Tener eso presente que cuando hablamos actualmente de plásticos, estamos hablando 99% de plásticos que son derivados del petróleo, entonces prácticamente todos. Y pues estas nuevas fórmulas químicas permitieron crear una amplia gama de objetos que se tenían diferentes propiedades y llegó la era del plástico, la era de los desechables y hoy en día estamos con una producción global de plástico que supera a cualquier otra industria. Por ejemplo, la producción global de aluminio aumentó de 40 a 60 millones de toneladas, pero el plástico aumentó de 1,5 a 348 millones de toneladas. Es un aumento exponencial. ¿Se acuerdan de ese término al principio de la presentación? Entonces, no es lineal, sino que hace como una curva acelerada y las proyecciones es que se acelere cada vez más en lugar de que se estabilice, sino que la curva va a continuar como mucho peor. Si digamos que en los años anteriores se había incrementado la producción, pues ahora quieren triplicarla. ¿Y quienes quieren triplicarla? Pues los que hacen eh, el plástico, los productores, no los consumidores. Ese es un punto bien importante. Entonces, por ejemplo, aquí les tenemos una publicación recomendada si quieren también tener acceso a ella. Se llama De la contaminación a la solución, una evaluación global de la basura marina y la contaminación por plásticos. Entonces, digamos que los plásticos que son desechos y que acaban en el medio ambiente no son el único problema de la crisis, pero sí son un gran indicador que muestra cómo es de grave y hasta dónde ha llegado toda esta contaminación. Y pues aquí también este gráfico muestra esta cuestión exponencial y en amarillo son las proyecciones que yo les comentaba. Entonces, de cierta manera, la industria se ha esforzado por colocar al reciclaje como la solución mágica, pero en realidad es muy poco lo que se recicla, ¿sí? Aquí vemos que es un pequeño porcentaje y eso varía de una ciudad para otra, de un país para otro, de una temporada para otra. Entonces, definitivamente hay que controlar la producción de este material. Y no es eso lo que la industria quiere, sino al contrario, pues continuar creciendo y creciendo, evitando como la responsabilidad que ellos tienen también en todos los impactos a la salud. Esta también es otra publicación muy importante y una referencia que si quieren profundizar aún más, está disponible, está en inglés solamente. Y aquí también vemos cómo el plástico que utilizamos hoy en día está proyectado desde un principio, está diseñado para convertirse en basura rápidamente, como el plástico de uso único. Y aquí este packing en azul, que vemos que ese material no tiene una durabilidad eh, de uso, pero sí en el medio ambiente va a durar 500 años, pero de su uso es muy poca en comparación a otros materiales, como por ejemplo los materiales de construcción, em, los eléctricos y electrónicos más o menos, textiles y otros productos. Pero el plástico hoy en día, 99% viene del petróleo y es proyectado para ser basura y ni siquiera para ser reciclado. Nos dicen que sí, pero a la hora de que eso se ejecute, ni siquiera en los países de primer mundo desarrollados, porque ellos acaban exportando su basura para otros países. Entonces vemos eso que la producción primaria que entra aquí por la izquierda se convierte la mayoría en residuo
Algo que es muy peligroso, bastante plástico es incinerado, y nos dicen que él es súper reciclable, pero en realidad solo una pequeña parte y es reciclado una sola vez y ya se va al residuo. O sea, este círculo de la reciclabilidad tampoco es infinito. Y eso, digamos que son fake news o greenwashing. Yo creo que ustedes conocen esos términos. Eh, pero sí como publicidad engañosa. Esto también, pues, son las proyecciones de todo el plástico que se ha descartado, que todo el que se ha generado, todo el que se ha descartado, el que se ha reciclado, que es importante que esto se mantenga y suba, pero que estas de aquí no se proyecten de esa forma. Eso es lo que queremos evitar, para eso es que luchamos. Y aquí yo creo que esta se refiere a la cuestión del petróleo, pero como estamos un poquito cortos de tiempo, vamos a continuar. Hoy en día pues estamos totalmente rodeados de todos los tipos de plástico, de todos los tipos de colores, tamaños, propiedades, y los plásticos no vienen solos, ellos vienen con un montón de aditivos. De todas formas, hay una taxonomía y una nomenclatura y tenemos los 7 tipos de los plásticos, pero si ustedes prestan atención, el número 7 es bisfenol A y otros. Y en ese otros cada vez hay más mezclas de metal plástico, de plástico con otro plástico, y eso hace que no sea reciclable. El gran protagonista del reciclable es este, el número uno, el PET, y los otros ahí también van con diferentes tipos de industria que está atrás de ellos. Sí, pues hay muchísimos tipos de marcas también que son responsables, y lo que sabemos es que la producción de plástico, el consumo de plástico ha subido de 7 kilogramos en 1980 a más o menos entre 30 y 50 kilogramos de plástico en la región de América Latina y el Caribe. Mentiras, en el Caribe las islas consumen más, como si fueran países europeos, pues porque dependen de todos sus recursos que vienen como más de afuera, ¿no? Y sí, pues sabemos que hay ciertos plásticos que son muy importantes, pero hay otros que no tanto, y especialmente aquellos que van a ser utilizados una única vez durante poquísimo tiempo. Entonces, no necesitamos tanto plástico, lo que sí necesitamos es control y reducción de su producción. Yo quería saber, por favor, cómo vamos de tiempo, porque ahí yo también me puedo Y estamos ahí desconectar. al límite de tiempo. Ok. Entonces, pues el plástico tiene un ciclo de vida y nosotros tenemos una publicación que les va a explicar este ciclo de vida que comienza con la extracción, la producción, el consumo, el desecho y el reciclaje. Pero aquí muy bien esta flechita que va abajo de reciclaje nos muestra que es muy poco. Y es gracias a los recicladores y recicladoras de base que están ahí trabajando duramente, pero no es la gran solución. Hay una película de Break Free from Plastic que se llama La historia del plástico, que también enfoca todas las etapas que hay en el ciclo de vida de los plásticos, y que en todas ellas también hay contaminación tóxica, tanto para el medio ambiente como para las personas que trabajan con estas industrias, como para las personas que tenemos contacto, y pues al final la cuestión de los residuos, pero mucho antes hay muchísimo más. Entonces, ahora voy a darle la palabra a Daniela, a Jimena, perdón. Muchas gracias por su atención y ella nos va a comentar un poquito más sobre los impactos a la salud humana. Muchas gracias, Felipe, gracias. Ahí varias personas estuvieron preguntando el tema de compartir las referencias bibliográficas. Les recordamos que sí, que se va a enviar por correo las referencias y también la grabación de esta clase. Gracias, Felipe. También preguntan por la película, así que también después vamos a dejar el link a la película que acabaste de nombrar. Bueno, muchas gracias, Felipe, por tu aporte, por tu claridad.
Ahora sí, vamos a pasar la palabra a Jimena Ayala. Ella es médica con maestría en salud ambiental dedicada a la sostenibilidad y plásticos y su relación con la salud. Ella va a hablar de las sustancias más peligrosas presentes en los plásticos, también obviamente en el tema de la salud, ¿no? Del sector de la salud, y también cómo ingresan a nuestro cuerpo, ¿no? Con esto que se suele decir de que consumimos una tarjeta plástica a la semana. Hace rato que vengo pensando, bueno, ¿cómo ingresa eso? Porque no estamos ahí comiendo la tarjeta. Es más, la tarjeta nos come a nosotros en general cada mes. Así que bueno, gracias Jimena. Es tu tiempo, tenés unos 10 minutos también, te escuchamos. Gracias, gracias por la bienvenida y espero, bueno, si tienen alguna duda al final, evidentemente, por contestarla, como ya me dijeron, pues yo voy a hablarles de plásticos y salud. Este, ok. Bueno, si algo no se ve o así, me avisan. Y bueno, como ya nos adelantó Felipe en su presentación, ¿no? Los plásticos pues están en todas partes, ¿no? También en el área médica, que ahorita vamos a hablar también un poco de eso, porque también hay plásticos en el área médica que podemos reducir definitivamente y cambiar por alternativas en los juguetes, en la ropa, en el agua, en los carros, ¿no? En todas las partes, ¿no? En los biberones, los cosméticos, ¿no? El teflón, por ejemplo, también no parece que es un plástico, pero también es un tipo de plástico. Y los bebés, por ejemplo, pequeñitos, a veces están expuestos en el sistema de salud desde muy pequeños, ¿no? En las pinturas también, muchas pinturas contienen también plásticos. Entonces, bueno, en la parte de plásticos y salud, a mí siempre me gusta dividirlo en dos partes porque creo que es más fácil de entenderlo. La parte de los polímeros, lo vamos a llamar así, que es la estructura, ¿no? Del plástico, que de aquí vienen los micro y nanoplásticos, y la parte de las sustancias químicas, que son todos estos aditivos que le agregamos a los plásticos, ¿no? Como los plastificantes para hacerlos más flexibles, estabilizadores, adhesivos, retardantes de llama, ¿no? Para que no se incendie de repente ahí nuestro celular que traemos en la bolsa o lo que sea, ¿no? O sea, evidentemente son cosas necesarias, pero al final estas sustancias también ya se ha visto que pueden alterar nuestro sistema hormonal y vamos a hablar un poco más de eso en la presentación. Entonces, primero de los micro y nanoplásticos, que además ahorita han estado muy de moda por dos artículos que les voy a enseñar que justo han demostrado que tenemos muchos de estos en el cuerpo. Pero bueno, esta gráfica a mí me gusta mucho mostrarla porque creo que ayuda a comparar el tamaño real, ¿no? Qué tan pequeños son, porque cuando son tan pequeños a veces es difícil imaginárnoslos, ¿no? Entonces, los microplásticos se les llama así cuando son de 5 milímetros a 100 micras, más o menos, y se llaman micro porque están en el área de las micras, ¿no? Y los nanoplásticos, pues se llaman nano porque están en el área de los nanómetros. Y más o menos para comparar un poco, por ejemplo, un alvéolo, que es una célula de nuestro pulmón, mide más o menos 200 micrómetros, ¿no? Que está como en el tamaño de los microplásticos. Pero ahora que estuvo de moda la pandemia, ¿no? Y acabamos de pasar por ella, el COVID, por ejemplo, que es un virus muy pequeñito, pues mide más o menos entre 60 y 140 nanómetros, ¿no? Que ese es el tamaño más o menos de los nanoplásticos. Entonces, se pueden imaginar si en la pandemia nos preocupaba que el COVID pudiera pasar por el cubrebocas, ¿no? O incluso entrar a los pulmones y luego pasar a nuestra sangre, pues no me sorprende y espero que a todo el mundo lo vea así, que los micro y nanoplásticos pueden entrar por por la ingesta, ¿no? A través también de los pulmones, incluso por nuestra piel, ¿no? Y llegar a cualquier parte de nuestro cuerpo, así como estas bacterias y virus que vemos también en esta diapositiva. Y así como les estaba diciendo, pues las diferentes maneras como pueden entrar a nuestro cuerpo es por inhalación, ingesta y a través de la piel. La inhalación pues está muy relacionada con todos los microplásticos que se liberan al aire. La gente más expuesta son, por ejemplo, aquellos que trabajan en la industria de los textiles, ¿no? Que se liberan muchos fragmentos en el aire cuando están trabajando en este, pero también en nuestras casas hay, ¿no? En las lavanderías, donde lavamos la ropa, etcétera. Ahora, por ingesta puede estar en el agua y en la comida. Un ejemplo que me parece así a mí impresionante es que luego no vemos que estas bolsitas de té en realidad también están hechas no solo de algo similar a la celulosa, que no es plástico, pero también las hacen de mezclas. Como decía Felipe, ahora estamos haciendo un montón de mezclas y eso es súper peligroso. Entonces se pueden liberar hasta 2,3 millones de partículas de micro y nanoplásticos en cada bolsita de té que usamos. Y esto también está muy de la mano del calor, porque el calor también propicia que se liberen más estas partículas, ¿no? También se ha visto que a través de la piel es menos la absorción, pero también pueden cruzar la barrera de nuestra piel partículas que miden hasta 100, perdón, nanómetros. Y en muchos cosméticos ya se ha visto que hay partículas que pueden llegar hasta los 25 nanómetros, entonces no estamos exentos de absorberlas también por aquí.
Y bueno, estos dos artículos que les voy a pasar ahorita son dos de los más recientes. Este es del año 2025 de febrero, que justo creo que es de los que más han sonado, donde se analizaron diferentes cerebros de cadáveres y se vio que en los últimos 8 años la cantidad de plástico en nuestro cerebro ha aumentado en un 50%. Y algo muy interesante de este artículo es que se habló de los cerebros de demencia, que tenían mayor cantidad de micro y nanoplásticos. Ahora esto hay que tomarlo con pincitas porque todavía no sabemos si los micro y nanoplásticos dan demencia, ¿no? Y por eso tenían más, o si la barrera hematoencefálica, que es esta barrera que protege el cerebro de las personas, está debilitada en las personas con demencia. Entonces, la barrera normalmente ayuda a que no lleguen estas sustancias a nuestro cerebro. Entonces, si alguien con demencia la tiene debilitada, pues eso también puede favorecer que lleguen los micro y nanoplásticos. Es algo interesante que también creo que nos dejó mucho este artículo, es que, bueno, si tenemos más o menos la cantidad de una tarjeta de crédito o una cucharada de micro y nanoplásticos en nuestros cerebros, que eso creo que es preocupante porque todavía no sabemos si están ahí siempre, ¿no? Y se acumulan, ¿no? O si llegan al cerebro, se salen y luego van a otras partes de nuestro cuerpo. Esas son otras cosas que seguimos investigando. Y bueno, eso creo que fue algo que nos dejó mucho este artículo, ¿no? Que nos falta por entender más cómo funcionan y cómo se mueven los plásticos adentro de nuestro cuerpo. Pero no sé ustedes, para mí, saber que tengo más o menos una cucharada de microplásticos en mi cerebro no me deja tranquila, ¿no? O sea, algo debe de estar ahí haciendo y no creo que sea bueno, ¿no? No creo que nos hagan más inteligentes. Y bueno, tenemos también este otro artículo que salió unos meses antes, ya es del año pasado, como en noviembre, de New England Journal of Medicine, que en este encontraron nanoplásticos en los ateromas, que son los coágulos que se hacen en las arterias cuando nos da un infarto, de las carótidas de 150 pacientes. Y también se vio que cuando tenían micro y nanoplásticos, estos pacientes tenían mayor riesgo de tener una reincidencia, o sea, de volver a tener un infarto en el futuro o un problema, ya sea de infarto, puede ser cardiovascular o cerebral, ¿no? Entonces, creo que también hemos estado encontrando que están relacionados con algunas enfermedades. Igual aquí en este estudio le falta ver como algunos detallitos, ¿no? Pero son cosas que ya se están viendo que no solo están ahí los micro y nanoplásticos, sino que además nos están causando diferentes enfermedades. Y bueno, ahora pasando a la parte de las sustancias químicas, que esto es súper importante porque además las sustancias químicas se encuentran también en estas partículas pequeñas de micro y nanoplásticos y desde hace ya más años que los micro y nanoplásticos sabemos que son dañinas para nuestro cuerpo. Sabemos ya que hay más de 16.000 sustancias químicas identificadas que usamos para los plásticos, para todo esto que les decía al principio, para colorantes, plastificantes, hacerlos más flexibles, ¿no? Los retardantes de llama, etcétera. Por lo menos 6.300 de estas 16.000 tienen un potencial elevado de exposición. Esto quiere decir que constantemente estamos expuestas a estas. Más de 4.200, o sea, como un 25%, ya están clasificadas como preocupantes, o sea, que pueden ser dañinas para la salud y el ambiente. Y aquí viene un dato bien específico y bien preocupante. Solo el 6%, o sea, 25% son los que son dañinas, pero solo el 6% están reguladas. O sea, que hay un área así de oportunidad importantísima, ¿no? Y bueno, como les decía, muchas de estas se utilizan para diferentes funciones. Vamos a hablar de tres, a ver si me da tiempo, y si no, pues igual les paso las diapositivas. Estos son los bisfenoles, que son de los más escuchados, los que más se han usado. El bisfenol A es el de arriba a la izquierda, que es uno de los, igual de los más escuchados, y ya se ha prohibido en diferentes alimentos y así, bueno, plásticos que están en contacto con alimentos. Y si ven, tienen como dos hexágonos, que son estos grupos hidroxifenilos, que tienen una estructura muy parecida a las moléculas que les puse acá abajo del lado derecho, que son hormonas de nuestro cuerpo. El dietildetilvestrol es una hormona que producimos en laboratorios para asimilar a las hormonas de nuestro cuerpo, a los estrógenos, y el de abajo es el estradiol, que es un tipo de estrógeno, ¿no? Entonces, si ven esta misma molécula, se parecen muchísimo y por eso este tipo de sustancias como los bisfenoles tienen la capacidad de hacer acciones similares a las de nuestras hormonas y entonces poder provocar enfermedades como por ejemplo enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, entre otras. Y como les puse aquí arriba y les había comentado hace rato, se liberan mucho más cuando hacemos lavados constantes o cuando las exponemos al calor. De aquí viene mucho esto de no dejes la botella de agua en el coche, ¿no? Pues igual. Entonces son datos súper importantes para evitar la exposición a este tipo de sustancias. Ahora tenemos también los talatos, que son otras sustancias muy escuchadas. Son plastificantes y si ven también la molécula, está como grisecita es la molécula,
se parece mucho también a las hormonas y por eso se ha visto mucho relacionada con problemas de salud reproductiva, disminuyendo el número de embarazos, elevando las tasas de aborto, etcétera, ¿no? Bueno, este es un estudio que igual se los paso después, pero está relacionado con la exposición de ftalatos cuando las mujeres están embarazadas y disminución de la masa cerebral y del IQ en los niños, que se les midió a los 10 y 14 años. Si quieren, igual lo pueden leer con un poquito más de tranquilidad. Y bueno, después están los PUFAs, que también son sustancias que escuchamos muchísimo, que son las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas y también son muy similares a moléculas que tenemos en el cuerpo y por lo mismo también son disruptores endocrinos, así se llaman, que quiere decir que asimilan estas hormonas del cuerpo. Y bueno, este me va a saltar tantito, que son moléculas que también se liberan en incineración de los plásticos, las dioxinas son similares. Y ya nada más para terminar la presentación, porque ya se está acabando un poquito el tiempo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, este es un estudio que también me encanta, donde a unas familias se les quitó por 3 días el plástico de su dieta. Se les dieron alimentos frescos y estas sustancias químicas que les enseño ahorita disminuyeron en un 66 y en un 53 y 56%. Entonces, con una dieta libre de estos, solo por 3 días ya tuvieron un menor riesgo de exposición, ¿no? Bastante alto. Entonces, son cosas que podemos hacer nosotros en nuestro día a día, como por ejemplo no usar plástico en el microondas, no calentarlo. Lo de las botellas de plástico de agua, evitarlas. No usar la lavadora de plásticos porque es un lavado muy agresivo. Buscar alternativas como vidrio, metal y cartón. Lo que decía Felipe, ¿no? Del reciclado, que hay plásticos que son difíciles, entonces evitar el 3, 6 y 7 y los demás, pues separarlos y procurar reciclarlos. Evitar juguetes, chupones y mamilas que tengan BPA y ftalatos, que son las sustancias que hablamos. Ventilar los lugares, ¿no? Evitar utensilios de plástico en la cocina y apoyar propuestas gubernamentales como lo del Tratado de Plásticos que ya estábamos hablando, del que seguro van a hablar un poco más en las siguientes exposiciones, pero los invito a que lo sigan y pues creo que aquí les dejo la bibliografía y con gusto les paso la presentación al final. Muchas gracias, Jimena, una genia. Yo ya, somos gente plástica ya directamente, ¿no? Pensaba en las muñecas, ¿no? De plástico, digo, somos eso ya. Bueno, muchas gracias. Bien, seguimos entonces con el panel. Vamos a hablar ahora con Alejandra Parra, ella es coordinadora de política de Gaia y América Latina y el Caribe. Nos va a hablar sobre, específicamente, ¿no? Sobre el Tratado Global de Plásticos, qué es, quiénes participan, para entender un poco más qué se espera también de este Tratado Global de Plásticos. ¿Cómo están las negociaciones también en este momento, no? Porque a veces uno dice, bueno, escuchamos estas charlas, bueno, todo el mundo tiene que estar a favor, obviamente, de que se llegue a un tratado. Bueno, parece que eso no es tan así. Los países están divididos en general en tres grupos. Y también, obviamente, qué relevancia tiene el Tratado Global para América Latina y el Caribe. Bueno, vamos a hablar entonces con Alejandra. Hola, buenos días a todas y todos. Muchas gracias por sumarse a este webinar. Voy a pasar a compartir mi pantalla para que veamos una presentación sobre este proceso de negociaciones que se está desarrollando desde el año 2022. A ver si puedo ampliar la presentación. Ahí, ¿se ve en pantalla completa? Sí, se ve bien, Ale. Sí, sí. Gracias. Bueno, ya se habló del nivel de impacto que hay hoy en día a nivel mundial, tanto en los ecosistemas como en el cuerpo humano. El impacto es tan grande que los países a nivel global decidieron el año 2022 aprobar la resolución 514 de la Asamblea de Naciones Unidas por el Medio Ambiente. Y esa resolución se llama Poner fin a la contaminación por plásticos hacia un instrumento internacional jurídicamente vinculante. Entonces, a partir de esa decisión que se tomó en la Asamblea de Naciones Unidas por el Medio Ambiente en marzo del 2022, se comenzó a desarrollar este proceso de negociaciones. Perdón. Esta resolución contiene un mandato para formar un INC. El INC es el
Intergovernmental Negotiation Committee, Comité Intergubernamental de Negociaciones, y mandata a este comité a desarrollar un instrumento jurídicamente vinculante que tenga un enfoque del ciclo de vida completo de los plásticos, es decir, no solamente preocuparse de el manejo de los residuos o de los plásticos una vez que ya están transformados en basura, sino que permite la creación de medidas que aborden la producción del plástico, tanto en el diseño como el uso de aditivos y sustancias químicas y aplicaciones y cantidades de plástico producidas. Lo que desde las organizaciones que estamos haciendo seguimiento a este proceso de negociaciones queremos de este tratado, lo que pensamos que es fundamental para que realmente se logre el mandato de detener la contaminación por plásticos en el mundo, es que como primera cuestión central, como un pilar de este acuerdo, se reduzca la producción de los plásticos a nivel mundial. Porque como ya se explicó, la producción de plásticos crece permanentemente y crece además de manera exponencial. Entonces, si no detenemos, punto número uno, si no detenemos el crecimiento de la producción, nunca vamos a poder equiparar las medidas de manejo de los residuos con los niveles de producción si están permanentemente creciendo. Y además hay que reducir los niveles de producción hasta alcanzar niveles que nos permitan, por ejemplo, cumplir con las metas de limitar el calentamiento global en 1,5 grados. Y la producción de plásticos ya nos consume una gran parte del presupuesto de carbono y que por lo tanto si se sigue produciendo el plástico como se está produciendo hoy en día, no vamos a poder, está asegurado que no vamos a poder alcanzar esa meta de limitar el calentamiento global a 1,5 grados. Bueno, y también que se limite el uso de plásticos solo a los usos esenciales. Y de esta manera se pueda reducir drásticamente la producción de plásticos a nivel global. También que se limite los aditivos que se usan en la fabricación de los plásticos a solamente los que no sean tóxicos, ni para la salud de las personas, ni para la salud del ambiente. Hoy en día hay más de 16.000 sustancias químicas involucradas en la fabricación de los plásticos y de ellas más de 3.000 no han sido jamás testeadas para saber si son peligrosas o no, si son riesgosas o no, ni qué efectos pueden producir en los ecosistemas o en la salud de las personas. Y miles de sustancias químicas usadas en los plásticos se sabe que son peligrosas o que imponen riesgos o que son de preocupación y aún así se usan, incluso las sustancias químicas más comprobadamente peligrosas. Entonces es muy importante también que el tratado aborde el uso de sustancias químicas desde la producción de los plásticos y prohíba el uso de las sustancias que ya sabemos que son tóxicas y que permita solamente el uso de sustancias que se compruebe que son inocuas y que se usen los principios preventivos y precautorios, ¿cierto? En la definición de qué sustancias químicas se pueden usar en la fabricación de plástico. También que se promuevan soluciones reales a los plásticos que necesitamos que se dejen de fabricar. Es decir, no simplemente que se reemplacen los plásticos desechables que se usan hoy en día por bioplásticos, por ejemplo, o por plásticos compostables, o por productos desechables de otros materiales, como de papel o de cartón, porque eso finalmente nos va a traer otros problemas. La producción de artículos desechables para un mercado global siempre va a tener grandes problemas ambientales aparejados en los territorios donde se desarrollan los procesos productivos para la fabricación de esos artículos. Entonces es muy importante también que el tratado contenga la promoción de soluciones reales como la promoción de
sistemas de reuso, de reutilización, de rellenado de envases, que nos permita de esa forma el reemplazo de artículos desechables por artículos durables. También una participación ciudadana efectiva y libre de conflicto de interés en el proceso de negociaciones y luego en la implementación de las medidas del tratado, en el monitoreo, por ejemplo, la actualización de las listas, de los anexos, etcétera, que sean todo eso con una participación ciudadana efectiva y libre de conflicto de interés, es decir, que las personas que participen transparenten si son financiadas por la industria del plástico o industrias relacionadas, o si investigaciones que arrojen información cualitativa, cuantitativa, fue financiada por sectores que tienen intereses económicos en la producción de los plásticos. Y también una transición justa para los recicladores de base y para los sectores de trabajadoras y trabajadores vinculados a el ciclo de vida de los plásticos, en lo que les afecte a las trabajadoras y los trabajadores, todas estas medidas, ¿cierto?, de reducción de la producción, que también participen estos sectores en el desarrollo de las alternativas, y de esta manera no se dañen sus fuentes laborales, sino que al contrario puedan acceder a formas de trabajo que además garanticen su salud y mejores condiciones laborales que las que tienen hoy en día. El periodo de tiempo en el cual se desarrollaría esta negociación era en 2 años, desde el INC 1 hasta el INC 5. El INC 1 se desarrolló en noviembre del año 2022, el mismo año que se aprobó la resolución de UNEA 514. Ese primer INC se desarrolló en Punta del Este, en Uruguay. El INC, perdón, no lo dije, está compuesto por los gobiernos que forman parte de la Asamblea de Naciones Unidas por el Medio Ambiente. Entonces, en el INC participan los Estados miembros de esta asamblea como las partes negociadoras. Y el INC también tiene una mesa directiva compuesta por un presidente y un copresidente que representa a cada una de las regiones del planeta, a Latinoamérica, Norteamérica, África, Asia-Pacífico, Europa, básicamente. Y en los INCs participan observadoras y observadores, y dentro de las observadoras y observadores están organizaciones de la sociedad civil y científicas y científicos, y también la industria. La industria participa en la misma calidad de observadora que las organizaciones de la sociedad civil que vamos a defender los derechos fundamentales de las personas, de las comunidades y el medio ambiente. Pero las observadoras y observadores vamos solamente en esa calidad, no podemos hablar eh, y ni podemos entregar propuestas directas, solamente a través em, de las conversaciones que podemos hacer con los Estados miembros, y en algunas ocasiones, en algunas plenarias, el presidente del INC da la palabra a grupos de observadoras y observadores que estamos ahí permanentemente solicitando un espacio para poder exponer nuestras posiciones y nuestras posturas. Bueno, entonces el INC 1 se desarrolló en Punta del Este, en Uruguay, el INC 2 en París, en Francia, el 3 en Nairobi, Kenia, entre medio fue la UNEA 6, y el INC 4 fue en Canadá, en abril del 2024, y el que debería haber sido el último INC fue en Corea, en Busan, en noviembre del año pasado. En Uruguay se acordó
solicitar un documento con opciones de elementos para el tratado y se discutieron las reglas de procedimiento. Las reglas de procedimiento son las formas en las que se toman las decisiones en el proceso de negociaciones y allí quedó entonces, lamentablemente, quedó en entredicho, aprobada provisionalmente, la regla que permite que si no se alcanza el consenso se pueda votar en algunas decisiones. Y entonces, la verdad, en este primer INC hubo muy poco avance y más bien hubo estancamiento que también se vio en el INC2 en París, donde estuvieron 2 días y medio discutiendo esta regla provisoria de procedimiento sobre la posibilidad de votar o cuando no se alcance el consenso. Aquí se pidió un borrador cero del tratado que fue revisado luego en Nairobi y en el INC, bueno, ahí en Nairobi este es un análisis de los participantes como observadores y observadores en este INC 3 y se descubrió por un estudio que hizo Ciel que la industria química, petroquímica y de los combustibles fósiles registró más lobistas que los representantes de 70 países combinados. Y esta situación se fue repitiendo e incrementando de un INC a otro. Cada vez hay más lobistas de la industria participando como observadoras y observadores en los INC. Luego, en el INC de Canadá, en Ottawa, se trabajó sobre este borrador de texto del tratado y se le agregaron muchísimas opciones y muchísimos corchetes también. Entonces, se transformó en un texto muy extenso y muy difícil de analizar al final de este INC por todas las opciones y los corchetes que contiene el texto. Los corchetes indican cuando hay un texto que está siendo solicitado por algún gobierno que se quite. Entonces, es texto que está ahí, que puede ser quitado o si se le quitan los corchetes puede permanecer en el contenido. Y luego en el último INC en Busan, en Corea, a fines del año pasado, se trabajó sobre una nueva propuesta de texto desarrollada por el presidente del INC, Luis Vallas, que en el fondo extrajo del borrador elementos que el presidente consideraba que contenían más acuerdo y se entonces desarrolló un texto mucho más acotado, más limpio de corchetes, más fácil de trabajar. Aunque ese texto no recoge todas las alternativas que existían en el borrador. Y algo muy importante que sucedió en este INC5 fue que nuevamente se elevó la ambición, hubo demostraciones de países fundamentalmente de Latinoamérica y de África, también algunos países isla como Fiji eh, exigieron elevar la ambición en este INC y allí, por ejemplo, bueno, se retomó un poco el liderazgo inicial de todo este proceso que proviene de las regiones de Latinoamérica y de África, porque la propuesta inicial que fue aprobada en la UNEA 5 el año 2022 fue una propuesta que presentaron Perú y Ruanda. Entonces, desde el inicio este proceso tiene un liderazgo latinoamericano y de África. También este liderazgo se ha notado por las presidencias del INC, que inicialmente fue asumida por el embajador Gustavo Mesa Cuadra, que es de Perú. Él presidió del INC 1 al 3 y luego los últimos dos han sido presididos por Luis Vallas, que es embajador de Ecuador, que también ha sido un país
líder en demostrar alta ambición en este proceso de negociaciones. Y en este último INS5, México también tuvo un rol importante con una declaración que fue adherida por alrededor de 95 países del mundo, donde se llamó a reincorporar el control de sustancias químicas en el texto del tratado, que es algo que estaba contenido en el borrador, pero que la propuesta de texto del presidente sobre la que se trabajó en el INS5 se eliminó finalmente el control de los químicos. Entonces, esta declaración de México fue muy importante para llamar la atención sobre la necesidad de reincorporar el control de las sustancias químicas en el texto del tratado y que no sea entonces algo que cada país tiene que resolver internamente, cuestión que es mucho más difícil y que es mucho mejor, ¿cierto? Desde la producción de los plásticos, eliminar las sustancias químicas tóxicas, por ejemplo. También Perú, en una plenaria del INS5, llamó al plástico como un arma de destrucción masiva por el peligro que está imponiendo sobre la humanidad en temas de salud, en temas reproductivos, por ejemplo, y que por lo tanto está poniendo en riesgo nuestra sobrevivencia. Colombia también tuvo un rol muy importante en una plenaria, por ejemplo, llamando a la negociación con buena fe, haciendo, llamando la atención un poco sobre los países que han intentado bloquear el avance de las negociaciones, que han sido fundamentalmente países productores de hidrocarburos y por lo tanto de la materia prima para la fabricación de los plásticos. Así es que Latinoamérica ha jugado un rol muy importante en todo el proceso de negociaciones. En esta última etapa han liderado el llamado a volver a elevar la ambición para que este tratado contenga las medidas fundamentales que nos lleven a cumplir con el mandato de detener la contaminación por plásticos en el mundo. Y esa medida fundamental es la reducción de la producción de plásticos para alcanzar niveles de producción que realmente no pongan en riesgo la salud de las personas, los derechos humanos y la salud del ambiente, sobre todo la salud de las futuras generaciones. Y Perdón, además, Alejandra, perdón, porque estamos ahí pasados un poquito de tiempo. ¿Falta mucho? ¿Cómo venís? no, estoy terminando. Ok, Y perfecto. Y además esas metas de reducción de la producción tienen que contener medidas vinculantes para que sean obligatorias de cumplir por los países y no suceda lo que sucede con el Acuerdo de París, por ejemplo, que tiene metas globales, pero no tiene medidas vinculantes y cada país asume esa meta de manera voluntaria como se lo plantea internamente. Así es que esas son las dos cuestiones que tiene que tener este tratado para que sea exitoso. ¿Qué podemos hacer nosotros? Podemos hacer seguimiento a las posiciones de nuestros gobiernos, instar a nuestros gobiernos a tomar una posición fuerte que apoye la adopción de metas globales para la reducción de la producción con una con metas nacionales vinculantes para poder alcanzar esa meta global y también difundir este proceso de negociaciones, la importancia que tiene y sobre todo los elementos centrales que debe contener para lograr cumplir con el mandato de detener la contaminación por plásticos. Eso por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra, gracias por tu aporte. Saludos ahí a toda la gente que está hablando, Bangladesh, Caracas, saludos. Qué lindo tener colegas de distintos lugares del mundo. Bueno, muy bien, vamos a ir ahora a hablar con Camila. Ella es coordinadora de comunicaciones de Gaia y Break Free from Plastic y nos va a hablar justamente del rol de de la prensa en el Tratado Global de Plásticos. Y esto ya lo vengo relacionando, gracias, acuérdense de dejar todas las preguntas acá al costado, con una pregunta que viene acá que dice, bueno, ¿qué historias podemos contar para sensibilizar y justamente, digamos, hacer más llevadera la comunicación en los medios respecto al tratado? Bienvenida, Camila. Muchas gracias, Agustina. Eh,
Mafe, si me puedes ayudar. Ahí sí. María Fernanda es nuestra nueva coordinadora de comunicaciones en Break Free from Plastic, así que también aprovecho de darle la bienvenida. Y esta presentación es súper corta para poder dar espacio a las preguntas. ¿Puedes ponerlo en pantalla completa, por favor? Bueno, creo que... Ahí sí, pero lo primero. Bueno, se ve igual. Como les decía, es una presentación breve, así que vamos a avanzar con el rol de la prensa en el Tratado de Plástico y, bueno, varios de los creo que la mayoría de las personas que están acá son periodistas encargados de comunicaciones, así que para muchos de ustedes para ustedes escuchar las razones por las cuales el rol de la prensa es fundamental puede resultar una obviedad, pero para nosotras y las organizaciones que representamos es importante recalcarlo porque sabemos que la prensa tiene un rol clave en estas negociaciones, especialmente para visibilizar las demandas y las experiencias de la sociedad civil. Por otro lado, a medida que avanzo, en los pocos minutos que tengo, quiero deslizar algunos temas también para ayudar ahí a responder la pregunta que nos acaban de hacer. Algunos temas que podrían ser interesantes para cubrir, invitarles también al mismo tiempo a hacer una cobertura que vaya mucho más allá de anunciar el inicio o el fin de la ronda, de la próxima ronda de negociación. Y también en el mejor de los casos, como por fortuna y lamentablemente el tema es tan grave, da para mucho más, hacer que la relación que podamos establecer no se limite solamente a las negociaciones del tratado. Siguiente, por favor. No, antes. Uno más. La segunda. Ahí. Entonces, uno de los roles de la prensa que puede hacer, garantizar la transparencia en las negociaciones, permite a la ciudadanía saber qué se está discutiendo, evita que el tratado se defina a puerta cerrada. La prensa es clave para poder vigilar el proceso de negociaciones. Muchas de las discusiones que se desarrollan no se pueden dar a conocer. Por ejemplo, existen las reglas de Chatham House, que son reglas que rigen algunas de las discusiones, como por ejemplo lo que ocurre en los grupos de contacto, que es la imagen que está en el centro. Estas reglas permiten que se use la información que se discute, pero no se puede revelar ni las personas ni los países que hablan específicamente. Por lo tanto, si bien existen reglas como esta, la prensa de igual modo permite que la ciudadanía esté informada, que conozca, por ejemplo, qué países lideran las negociaciones, cuáles están frenando los avances y también, muy importante, si sus delegaciones están representando el deseo de sus ciudadanos. Y también pueden revelar conflictos de interés como lobby, como mencionó Ale en la presentación anterior, estrategias para debilitar el tratado. Y respecto a esto, la prensa ha sido clave para denunciar el aumento de la presencia de los lobistas de la industria química y de los combustibles fósiles. También es importante, por ejemplo, para revelar la intención de que el tratado abra puertas a falsas soluciones, como lo que podría ser, por ejemplo, la incineración de residuos o la implementación de créditos de plástico, y esto por nombrar solo un par. Siguiente, por favor. Algo que es súper importante para nosotros, por supuesto, que es que la prensa nos puede ayudar a amplificar las voces de la sociedad civil, permite que las demandas de la sociedad civil se integren al debate público y presionen a los gobiernos a actuar. Estas demandas, por supuesto, no son antojadizas, son demandas que nacen a partir de la experiencia, del trabajo, de la investigación, incluso, lamentablemente, del sufrimiento de distintas personas y comunidades. Entonces, cuando hablamos de la sociedad civil, también hablamos de un grupo que, en nuestro caso, tiene las mismas prioridades o prioridades muy similares, pero no se trata de un grupo homogéneo. Acá tenemos un grupo, por ejemplo, de científicos, tenemos representantes de los pueblos indígenas, tenemos recicladores de base organizados, tenemos alianzas nacionales que promueven iniciativas de basura cero, comunidades que están en la primera línea de los daños que genera la contaminación por plásticos en todas las etapas de su ciclo de vida, y cada una de estas personas, cada una de estas organizaciones tiene una historia y una experiencia que contar. Por eso la prensa ayuda a traducir lo que está en juego en este tratado para las personas y para la naturaleza de la que dependemos. Y también
ayuda muchísimo a comprender por qué esta crisis global y estas negociaciones globales deberían importarnos a nivel local. Siguiente, por favor. Y también algo que es fundamental, sobre todo en el seguimiento del Tratado de Plásticos, instalar el tema en la agenda pública. Una buena cobertura puede generar presión sobre las delegaciones y contribuir a alcanzar un tratado ambicioso. De hecho, en el INC 2, un país cambió el tono de sus declaraciones en menos de un día después de que apareciera un artículo en un medio local grande. Así de importantes son los medios. Y también es importante para que las personas conozcan quiénes están bloqueando, pero también para mostrar a los líderes, cuáles son los países líderes. Como mencionó Alejandra, dentro de nuestra región, algunos de los líderes han sido México, Panamá, Colombia en mayor medida, pero no solamente para, no sé, por ejemplo, enaltecer a ciertas personas o ciertos países, sino también al mismo tiempo para presionarlos a que mantengan em, la ambición hasta el final del proceso. Y siguiente, por favor. Y para visibilizar soluciones, aquí para tener también más temas que no solamente están relacionados con el tratado mismo, tenemos a través de nuestra membresía historias de soluciones basura cero que se están desarrollando en distintos países de la región. Tenemos historias de reducción, de reuso, recicladores de bases que están organizados y trabajando, sistemas de implementación de basura cero. Y acá en las fotografías pueden ver, por ejemplo, un evento paralelo donde distintas organizaciones del mundo presentaron los proyectos que están desarrollando para reducir el uso de plástico. También están las soluciones a partir de la ciencia y también soluciones y proyectos que están ocurriendo fuera también, por supuesto, de la sala de negociaciones, temas que son aparte, como por ejemplo, este es un ejemplo de los muchos, muchos que tenemos tanto en América Latina como en el mundo. Por ejemplo, acá está el ejemplo de Huella Verde de Ecuador, que tienen un proyecto increíble de reutilización de vajilla en los patios de comida de centros comerciales. Eh, y ahí también pueden acceder a eso y otros más, cosas de que estemos en contacto. El desafío mío de presentar el rol de la prensa en 4 o 5 minutos era grande. Por supuesto que la prensa tiene muchos más roles. Quería destacar solamente los principales y darles como un barrido de los temas que se podrían cubrir. Y por supuesto la importancia que tienen. Siguiente, por favor. Y acá les dejo los contactos de mi colega María Fernanda de Comunicaciones de Preconcretion Plastic, los míos. Las dos vamos a estar en Ginebra, vamos a estar disponibles para coordinar entrevistas, para enviarles fotografías, videos. Vamos a estar ahí en terreno para poder facilitarles las coberturas y desde ya disponibles para eh, poder contribuir a su trabajo desde los distintos países. Con eso cierro para Muy bien. dar el paso a las preguntas, así que muchas gracias. Muchas gracias, Camila. Súper, súper importante tu aporte. Bueno, ahí estaba viendo algunas preguntas. Gracias por todas las cuestiones que están ahí preguntando. Quería unir un par, quizás puede ser para Camila o María Esther, que estaban hablando del Tratado Global. Em, Dicen, una vez acordado el texto del tratado, eh, ¿hay alguna fecha límite para cerrarlo y su entrada en vigencia? Y esto también les sumo. ¿Se puede tal vez, digamos, tener otro encuentro o sí o sí tiene que cerrarse en Ginebra? No sé quién quiere responder. Em, la verdad es que debería haberse cerrado en Corea, Ujú. como ya les dije antes, y el presidente del INC puso todo el esfuerzo para que así fuera, pero no ocurrió porque no se logró terminar un texto que tuviera un acuerdo mayoritario al menos, y ese riesgo lo corremos en cada INC. Así es Mm, que en este INC 5.2 que va a ser
en agosto, el próximo mes, en Ginebra. Podría ser el último, pero también podría no serlo. No Mm. se sabe. Depende de cuánto logren avanzar las negociaciones, cuánto logren bloquear las negociaciones también, que ha sido una tónica permanente en todos los INC, y esperamos que no triunfe el bloqueo por sobre los acuerdos que deberían beneficiar a todo el planeta. Muchas gracias, gracias Alejandra. Acá hay un aporte de Marvin que me parece súper importante, que está bueno, que dice un tema complicado es el lobby de los productores de plásticos en los medios mismos de comunicación. ¿Cómo vencer esto? Pregunta. Voy a ingresar yo aquí, está difícil la pregunta. Eh, bueno, yo creo que es un problema que tenemos constantemente. Creo que también es como ir equilibrando la entrega de la información. Como vimos en las presentaciones, lamentablemente el plástico abarca una serie de temas que es increíble. Entonces también al mismo tiempo podemos tomarlo como una oportunidad para poder meter el tema de la contaminación, de la crisis por plástico en los distintos medios y en los distintos temas que se cubren. Podemos hablar de la salud, también podemos entregar como noticias positivas de las soluciones basura cero que están ocurriendo, porque para que el tema tampoco sea solamente como negativo, sino que también entregar la contraparte de las soluciones. Ahí tenemos historias que son de verdad preciosas de mostrar. Entonces, a pesar de que hay una crisis, de la gravedad que tiene el tema, también tenemos historias que son nobles, que son destacables y que también pueden impulsar otra forma de comunicar la crisis. Muchas gracias, Camila. Acá Viviana Benito pregunta, una vez acordado el texto del tratado, ¿de qué manera se va a instrumentar en los países, sobre todo de Latinoamérica? Vale, te doy el paso. Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? Una vez que se, digamos, se cierra el tratado, ¿no? O sea, ¿cómo se instrumentaría en los países de Latinoamérica? Bueno, depende de cómo se acuerde eso en el tratado. Mm, Esperamos que el texto, por ejemplo, acuerde que los países van a tener que asumir medidas vinculantes para reducir su producción y su consumo. Y si fuera así, el tratado prescribiría, digamos, eh, cuánto tiene que cada país reducir su producción y reducir su consumo. Ahora, esto todo es lo que esperamos, pero no sabemos cuál va a ser el resultado final de las negociaciones. Puede que el resultado final también, una opción es que solamente sean medidas voluntarias. Entonces allí cada país decide cómo implementa. Entonces, bueno, todavía no podemos decir cómo va a ser la implementación en cada país. Pero, y también otra cosa de la que depende es el mecanismo de financiamiento, mm. porque los países que están en vías de desarrollo, países menos adelantados, los países más pequeños, tienen menos recursos para hacer los cambios que se van a requerir como el reemplazo de productos desechables de plástico por sistemas de rellenado, de retorno, etcétera. Entonces, también dependiendo del mecanismo de financiamiento, va a ser cómo se implementen estas medidas en los países. Eso Bien, tampoco está gracias. todavía resuelto. Gracias, gracias Alejandra. Me parece que esta pregunta es para Felipe. Dice, ¿existe una normativa que limite la producción de plásticos a las empresas? ¿Cómo se devuelve la responsabilidad de producción a las empresas? Y acá tenemos algunos comentarios que se están ahí dando en el chat que hablan de que en cada país cambia, ¿no? Según la situación y la normativa. Felipe. Gracias, Agustina. Sí, pues al final, ¿dónde se implementan?
son los en los municipios, entonces como que hay una cierta bajada de esas leyes globales también. eh, por región, leyes regionales, leyes nacionales, leyes departamentales o estatales, y ahí bajan hacia el municipio. Entonces, cada tipo de ley varía según la legislación de cada país. Hay ejemplos como, por ejemplo, enfocarse en ciertos tipos, en ciertos objetos. Por ejemplo, es muy conocido la cuestión de bolsas plásticas. Pero también hay ejemplos ya un poco más enfocados, como por ejemplo en Ecuador, la prohibición de el licopor, que también tiene otros nombres en América Latina, pero pues es el poliestireno expandido, que ya Ujú. se ha demostrado que es bastante tóxico y que también en algunas islas del Caribe ya lo han prohibido, y que por ahí digamos que sería un buen comienzo. Entonces, ir viendo cómo eso también da oportunidades al surgimiento de otras industrias, y una ley tiene que ir acompañada de un paquete de leyes o de herramientas políticas. Entonces se necesita tanto los incentivos económicos como los impuestos. Entonces subir los impuestos de aquellos materiales que no son tan benéficos ni para la salud humana ni para el medio ambiente, e incentivar con descuentos o algún tipo de financiamiento a los nuevos materiales que pueden estar ayudándonos en esos casos, o a veces es cambiar los ciclos para sistemas de reuso. Y eso tiene que estar acompañado de comunicación, porque no es solo implementar, para implementar una ley no es solamente aprobarla, sino también las personas tienen que saber cómo hacerlo, tiene que haber una fiscalización. Entonces, digamos que son procesos que no son tan rápidos, pero que esperamos que por lo menos comiencen a visualizar también la cuestión de la responsabilidad de los productores, y no solamente la cuestión del consumo y los residuos, como Buenísimo. muchos que... Bueno, muchas gracias, Felipe. Jimena, quería preguntarte, vos hablabas del tema del alojamiento de nanoplásticos en el cerebro. Me parece, y esto lo mezclo con algunos comentarios cuando hablábamos también de la prensa y de cómo, digamos, echar historias, ¿no? Dentro de la prensa me parece clave el rol de personas como vos, que se desarrollan, digo, dentro del sector de la salud y que obviamente bajan como a un nivel más sencillo y más tangible el tema de los plásticos, ¿no? ¿Por qué el cerebro tiene que ver con el tema de la inhalación? O directamente, o sea, pueden llegar a nuestro cerebro por diferentes maneras, ¿no? Y tanto pueden entrar a la sangre desde los pulmones y atravesar la barrera de los alvéolos, que son estas células que tenemos en los pulmones, o también por la ingesta, ¿no? Y a través de las células que tenemos en el intestino y en nuestro estómago, ¿no? También pueden atravesar a través de las células. Ahora, ¿cómo atraviesan? Todavía se está viendo, ¿no? ¿Qué mecanismos utilizan? Se cree que puede haber algunos transportadores que estén utilizando o que entre cada célula y célula hay como un espacio y a lo mejor a través de ese espacio están pasando. Como les explicaba en la gráfica que les puse, hay unos que son tan pequeños que pues pueden caber por todos estos lugares, ¿no? Entonces, y de ahí ya, pues cuando entran a la sangre, pues la sangre es como la autopista que los puede llevar a cualquier órgano, incluyendo el cerebro, ¿no? Wow. Bueno, muchas gracias, Jimena, gracias. Bueno, y para cerrar, vamos a hacer una última pregunta, que acá preguntan si Venezuela está entre los gobiernos que participaron en las negociaciones. Alejandra, si querés responder respecto al rol de Venezuela. La verdad, Venezuela ha participado en las negociaciones, pero no ha sido muy vocal, digamos. No ha tenido un rol preponderante, pero bueno, como un país productor de petróleo, no ha estado del lado de la alta ambición, digamos. Y más bien ha estado ahí apoyando las posiciones que apuntan al manejo de los residuos. Claro, claro. Bueno, Alejandra, muchas gracias a todos los participantes que se quedaron hasta el final ahí del otro lado, gracias a los panelistas, realmente un lujo y súper diverso todos los aportes.
Cualquier duda que hay, están todos los canales de Gaia para comunicarse, también los canales de los panelistas, así que cualquier duda se puede seguir ahí de manera privada. Recuerden que vamos a estar transmitiendo también desde Escritura Crónica, vamos a estar haciendo una cobertura del Tratado Global del 5 al 14 de agosto, recordamos en Ginebra, más de 175 países que van a estar en las negociaciones, vamos a ir siguiendo ahí de cerca con Gaia todo lo que va sucediendo. Así que de verdad gracias a los colegas, periodistas, comunicadores, influencers, creadores de contenido que están ahí del otro lado dándole agenda a estos temas. Sabemos que muchas veces son temas que hay que militar y que muchas veces editores, editoras o quienes toman las decisiones finales cuestan, pero creo que realmente el Tratado Global de Plásticos es una buena excusa para justamente estar en estos días, poder hablando de manera previa, en el momento, y también es importante la cobertura posterior, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias de verdad por estar ahí del otro lado. Estamos en contacto. Gracias.